muchas gracias, Mariano. Vale, gracias. Bueno, agradecer a Damián y a la parroquia la invitación. Yo pertenezco al Centro Español de Sindonología. El Centro Español de Sindonología, aquí tenemos el escudo. El presidente es el doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que bueno, es el presidente de nuestra asociación y es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Vale, bueno, me pongo aquí, no sé si se me oye. Vale, bien, bueno, vamos a ver. Estaba diciendo que este es el presidente de nuestra asociación, que es el doctor don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y es doctor en Historia del Arte, y su tesis doctoral ha sido sobre la Sábana Santa. Con eso ya os digo que este hombre se ha dedicado al estudio, lleva muchísimos años dedicándose al estudio profuso de la Sábana Santa. Como nos comenta Damián, pues hemos tenido la oportunidad en Pedro Muñoz, en el año 2008, que participó don Ambrosio, don Damián, y de traer a nuestro presidente. No sé si alguien estuvo en esa charla, pero tuvimos la oportunidad en Pedro Muñoz de traer al profesor Rodríguez Almenar, ¿vale? En unos encuentros, en la tercera jornada sobre Sábana Santa que se hizo aquí. Aquí tenemos al profesor Rodríguez Almenar, y aquí, este señor de aquí es el profesor Villalaín, que es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia y bueno, es uno de los científicos más refutados que ha tenido la medicina legal y forense en este país. Y tuvimos también la suerte de traerlo a Pedro Muñoz. Eso fue al año siguiente, el año 2009, como veremos luego. A ver si me pasa esto. Bien. Como veis aquí, Jorge Manuel Rodríguez Almenar está de presidente, y nuestra asociación tiene un equipo de investigación, que es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, el EDICES. Aquí estaba muriendo el Papa Juan Pablo II y iba a exponer el Centro Español de Sindonología sus resultados sobre el estudio del Sudario de Oviedo, y no pudo ser recibido por Juan Pablo II. Le recibió este señor simpático, que el doctor Jorge Manuel dice que fue muy amable con él, muy simpático, y precisamente luego fue el Papa Benedicto XVI. Vamos a empezar, para entender el desarrollo histórico de la reliquia que vamos a estudiar, por la trayectoria histórica. Pero antes me gustaría decir una cosa. Os voy a dar las gracias de que hayáis venido a esta conferencia, porque muchas veces la Sábana Santa se entiende como si fuese un concepto, y la Sábana Santa no es un concepto, es el objeto probablemente más venerado de la cristiandad, y es el objeto científico, o el objeto arqueológico, perdón, más estudiado en toda la historia, prácticamente. Los conceptos se pueden discutir, los objetos, sin embargo, hay que estudiarlos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la trayectoria histórica. Los evangelistas sinópticos, como fueron Mateo, Marcos y Lucas, hablan de que el domingo llegan hablan de que el cuerpo de Jesús fue envuelto con una sindón. Sindón en griego significa sábana, fue envuelto con una sábana, ¿vale? Y los tres evangelistas hablan de eso, de que el cuerpo de Jesús fue envuelto en una sábana, y esa sábana debería ser lo suficientemente grande como para envolver el cuerpo de un hombre. Sin embargo, el Evangelio de Juan dice que lo envolvieron en vendas. Nosotros creemos que vendas es una mala traducción, porque lo que dice San Juan, es que en su propio evangelio dice lo envolvieron en vendas, pero conforme a la costumbre judía de sepultar. Los judíos, está demostrado por investigaciones arqueológicas, de que envolvían a los muertos de esta forma, y no los envolvían con vendas. Por eso digo que es una mala traducción, igual que hacían los egipcios, que le ponían vendas a las momias. Este sería la forma que en el siglo I de nuestra era, pues los judíos tenían
la forma de amortajar a sus muertos, ¿no? Y así se cree que pudo ser el caso de Jesús de Nazaret. Y los evangelistas nos narran los acontecimientos, es decir, lo envolvió en una sábana limpia. Dicen: al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. A partir de ahora, cuando digamos síndone, sabemos que nos hacemos referencia a una sábana, y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Pues sería una cosa así. El sepulcro, conforme nos relatan los evangelistas, ya está confirmado arqueológicamente de que en tiempos de Jesús había sepulcros de este estilo. Y así sería el interior, una reconstrucción del interior del sepulcro, donde podemos observar pues los lienzos funerarios que envolvieron el cuerpo. Bueno, hay que destacar que esta imagen que tenemos aquí de San Pedro y San Juan, que es una imagen que se ha hecho hace poquito, pues sería un tanto ficticia, porque los discípulos de Jesús se verían un tanto incómodos, porque todo aquello que estaba manchado con la sangre de alguien era algo impuro, algo que era intocable, impuro. Entonces ellos pensarían de que también, de hecho los judíos pensaban de que el alma residía en la sangre. No sé si habéis visto la película de Mel Gibson de La Pasión, que después de la flagelación la Virgen María está recogiendo con unas sábanas la sangre. Pues es por eso, porque los judíos creían que el alma del difunto estaba en la sangre. Por tanto, los apóstoles no podían dejar los lienzos ahí, tenían que hacer algo con ellos. Y esto les resultaría algo incómodo para ellos. Bueno, vamos a ver. Es a partir del año 350 después de Cristo cuando el Papa San Eusebio va a prescribir que en la misa se utilice sobre el altar pues un paño que no sea de seda ni tampoco que esté tintado, sino que sea un paño de lino, pues de lino puro es el sudario en el que fue envuelto Jesús y que después pues resucitó. Este señor que tenemos aquí se llama Ian Wilson y es un investigador arqueólogo, y él propone una serie de teorías, de hipótesis para explicar el silencio que hubo en torno a la sábana santa durante los primeros años del cristianismo, y vamos a ir desarrollando su hipótesis. Bueno, tendríamos que él parte de una hipótesis de lo que hemos dicho. Los apóstoles estarían un poco incómodos de recoger algo que estaba contaminado, y máximo porque también podían ser castigados con la pena de muerte. Entonces tendríamos que Ian Wilson supone que la sábana santa realmente estuvo en la ciudad de Edesa durante los primeros años del cristianismo, oculta, porque supondría de que el paño funerario de Jesús le resultaría un tanto incómodo a las primeras comunidades hebreas, ¿no? Él supone de que estuvo en Edesa. Edesa en los primeros años del cristianismo era una ciudad muy prolífica, donde había más de 300 iglesias y también habría miles de ermitaños, y donde era una ciudad importante de peregrinación. ¿Y qué pasa? Que tendríamos que el sudario o la sábana santa ya se tenía noticias de que había un paño que se denominaba como tetradiplon, doblado en cuatro partes, perdón, y también le llamaban mandilión de Edesa. Este sudario, la tradición le atribuye al rey Asgar V. Aquí tenemos al rey Asgar, a ver.
Aquí tenemos una imagen del siglo IX donde se ve al rey Asgar V cómo le entregan pues, el mandilión de Edesa, que también recibe el nombre de aqueiropita, es decir, una figura, un rostro no hecho por la mano del hombre. La tradición atribuye a que fue Asgar V el que recibió de manos de San Judas Tadeo pues el mandilión, que Ian Wilson cree que es la sábana santa. ¿Qué pasa? Que en la ciudad de Edesa pues el mandilión estuvo escondido en una especie de relicario y estaba doblado en 4 partes. Y al estar doblado en 4 partes pues solo se veía la cabeza. Si cogemos la sábana santa, la doblamos en 4 partes, le ponemos un relicario y un círculo, pues entonces solo se va a ver la cabeza. Esto hizo que el paño funerario se fuera desvinculando, como que su origen era funerario y bueno, pues eso fue lo que fue ocurriendo. A ver si iré. Vale. Bueno, aquí tenemos como en la ciudad de Edesa, en la entrada principal a la ciudad, se guardaba el mandilión, que realmente Ian Wilson dice que es la sábana santa, y se protegía de esa forma pues, de los enemigos, ¿no? Aquí tendríamos en el año 544 como el mandilión de Edesa fue expuesto por la muralla de la ciudad y evitó la invasión de los persas. A partir de ahí pues, se le atribuyen propiedades milagrosas a este paño. Bueno, y luego ya en el año 944 está recogido en la Narratio Imagen de Edesa, escrita por Constantino VII, la entrega del mandilión de Edesa a lo que es la ciudad de Constantinopla. Y el Códice Sinasarium, que era un libro de liturgia bizantino, recoge también con todo detalle pues, la entrega del mandilión al emperador. Pero aquí el Códice Sinasarium no habla de mandilión o de la imagen aqueiropita que hemos dicho, no hecha por la mano del hombre, sino que habla ya de la síndone. Posteriormente, la síndone se encuentra en Constantinopla y resulta que la Cuarta Cruzada realiza pues, un saqueo de la ciudad en el año 1204. La síndone era expuesta en lo que es el Palacio de Santa María de Blanquernes y los templarios tenían, en las ostensiones que se producían, tuvieron la oportunidad de ver la síndone y claro, como saquearon toda Constantinopla, se llevaron oro, joyas, todo, pues también se llevaron las reliquias, de tal forma que se cree, Ian Wilson cree que la mayor parte de las reliquias se la llevaron los franceses y los venecianos. Bueno, y es en el año 1353 cuando este señor, que es Godofredo de Charly, va a entregar en Lirey, pues ya en Francia, lo que dice que es la auténtica mortaja de Cristo, pero nunca explicó de dónde había salido esa mortaja de Cristo, ¿no? Y bueno, un pariente de este primero, Godofredo de Charny, también otro Godofredo de Charny, se sabe que murió en la hoguera por orden del rey Felipe V el Hermoso de Francia, y cuya acusación principal, tanto a Jacques de Molay como a este Godofredo de Charny, que parece ser que era el antepasado del que dejó la sábana santa en Lirey, pues
la acusación principal que hace el rey es que estaban venerando o adorando una imagen del rostro de Cristo que bueno, pues que no era la adecuada, ¿no? Entonces él los manda a la hoguera y los manda a quemar. Una imagen blasfema, vamos. Entonces, a partir de que está en Lirey, en Francia, se empiezan a hacer copias de la sábana santa. Veis aquí la sábana santa y las copias. Las copias pues son burdas copias, como podéis ver, o sea que es que no tiene nada que ver. Y posteriormente la sábana va a pasar en el año 1453 de Lirey, que es donde estaba la sábana santa, va a pasar por manos de una nieta de Godofredo de Charny, una bisnieta, una tataranieta mejor, va a pasar a la Casa de Saboya. Entonces, el Luis II de Saboya, el conde Luis II de Saboya, es el primer propietario de la sábana santa. Cuando pasa a la Casa de Saboya, entonces la sábana santa va a pasar a Chamberí. Y está un tiempo en Chamberí y resulta que en el año 1540 hay un brote de peste en la ciudad de Milán y San Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, que es este señor que tenéis aquí, promete de que va a ir andando desde Milán hasta Chamberí para venerar a la sábana santa. Entonces el rey de Italia va a evitar, porque este hombre ya estaba pachuchillo, va a evitar de que San Carlos Borromeo llegue a Chamberí y hace que trasladen la sábana santa a Turín. Como consecuencia de ello, pues se produjo una gran ostensión y esta es la fotografía de esa ostensión. Bueno, la fotografía, uno de los cuadros que se hizo sobre esa ostensión. Y ya, por último, la sábana santa queda en propiedad de la Casa de Saboya. Humberto II de Saboya, que es este señor que tenéis aquí con el Papa Juan Pablo II, duque de Saboya, en ese momento ya es rey de Saboya por la unificación de Italia. Pues resulta que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y una vez que se establece la República en Italia, pues posteriormente muere en el año 1983, bueno, se convierte en rey de Italia, muere en el año 1983 y dona la sábana santa o la síndone a la Santa Sede. Este es el recorrido que os he explicado que hace la sábana santa desde Jerusalén a Edesa, de Edesa a Constantinopla, de Constantinopla pasa con algunos templarios a Atenas, en Atenas pasa a Lirey, de Lirey a Chamberí, luego a Besón y luego a Turín. Bueno, ese es el resumen más o menos. La síndone de Turín, vamos a ver qué es la síndone. Pues la síndone de Turín, aquí tenéis una fotografía. Y es una pieza de lino de aproximadamente 1,13 con 4,41 y el lino, como pone aquí, pues es una planta que crece fundamentalmente en Palestina y en Oriente Medio. Lo que realmente nos interesa de la sábana santa es la imagen o la impronta que existe en medio de la impronta de un hombre, como veremos posteriormente. ¿Qué es de lino? Pues lo sabemos porque se ha estudiado microscópicamente y las fibras son lino. Pero sin embargo, en el año 1973, el experto textil de la Universidad de Dante, Gilbert Raes, ve que también existen unas fibras de algodón de tipo Herbaceum que tendríamos que van a ser, o que crecían en Oriente Medio en aquella época. El tejido es un tejido de lino en espiga, de tal forma que es una sarga en espiga A4 y tenemos que la irregularidad del tejido, por ella pues sabemos que fue tejido a mano, posiblemente en un telar
en un telar con pedal, pero fue tejido a mano, con una torsión en Z. Bueno, hay que destacar que las sargas de lino pues ya se conocían desde la antigüedad. Así, por ejemplo, en Egipto tendríamos que las sargas eran sargas de lana, pero en Siria, por ejemplo, eran sargas de lino. Aquí tenemos el lino de la sarga de lino de la sábana santa, y estas son de 2 paños funerarios de los egipcios. Veis más o menos el parecido que hay. Realmente la sarga de lino, hasta ya muy entrada el siglo XIV, no llega a entrar a Europa. Entonces tenemos eso. Por otra parte, lo que nos llama la atención de la sábana santa, y por eso es tan peculiar y tan especial, es de que existe la impronta de un hombre donde podemos ver pues la cabeza, el torso, los brazos, las manos, los muslos, las pantorrillas, y por detrás pues el dorso del hombre, la zona dorsal, la cabeza, la zona dorsal. Aquí tenemos que tenía recogida el pelo como en forma de coleta, y tenemos la zona glútea, la zona posterior de los muslos, los gemelos, y aquí tendríamos los pies. Aquí tenemos una serie de parches que ahora explicaré cómo se ha producido eso. Esta es la urna que contenía la sábana santa desde 1453. Era una urna de plata y estaba la sábana santa enrollada. Entonces, en el año 1532, en Chamberí, pues hay un incendio y a punto estuvo de arder la sábana santa, y la urna de plata que contenía la sábana santa pues se derritió y una gota cayó, y entonces, como estaba plegada, pues hizo 16 triangulitos, que son los que veis ahí. Y en el año 1534, las monjas de la orden franciscana, las clarisas de Chamberí, durante horas y de rodillas y utilizando agujas de oro, cosen esos triangulitos con parches que los extraen de tela de corporales de misa. Entonces, aquí podéis ver que existen una serie de remiendos. Estos son los remiendos que hicieron las monjas de Chamberí, ¿vale?, de la orden franciscana, las clarisas. Luego tenemos aquí unas marcas que son marcas de agua que se utilizaron para apagar el incendio, ¿vale? Y luego tenemos una serie de chamuscaduras, que son las del incendio, que son estas más negritas. La sábana santa llega a Turín en el año 1578 y está en la catedral de Turín, en la catedral de San Juan, en el Duomo, desde el año 1694. Está aquí debajo, donde está la capilla real o capilla de la Santa Síndone, y tendríamos... Me tenía que haberle puesto rápido. Bueno, ahí está la capilla real o la capilla de la Santa Síndone. Esa capilla real fue diseñada por el arquitecto Guarino Guarini, y es una máxima expresión del arte que se hacía entonces. Estaba hecha de mármol, ahora lo veremos. Mirad, aquí está la capilla real, que está diseñada por Guarino Guarini. Y aquí, en el centro, se encuentra el sepulcro, lo que se conocía con el nombre del sepulcro, y donde se albergaba la sábana santa. La sábana santa fue sacada de aquí porque iba a haber obras que duraron desde el año 1993 al año 1997. Cuando se están terminando las obras en 1997, la noche del 11 al 12 de abril del 97, la capilla real se incendia y la sábana santa estuvo a punto de desaparecer. Tal es así que la RAI, no sé si os acordáis de aquel año, que la RAI, la radiotelevisión italiana, estuvo retransmitiendo, y creíamos que la sábana santa no iba a salir del incendio. Destruyó por completo la capilla de Guarino Guarini. Y gracias a la actuación de un bombero, que era Mario Trematore, pues
a golpe de maza rompe lo que es el cristal blindado, la caja fuerte blindada de cristal donde se encuentra la sábana santa, y los bomberos consiguen pues salvar milagrosamente la sábana santa. Como veis, la sábana santa parece que el fuego la persigue, pero va saliendo airiosa de los incendios que a lo largo de la historia ha tenido. Y a partir de 1998, porque en el 97 hay un incendio, pero en el 98 iba a haber una ostensión, es decir, una exposición al público de la sábana santa, ya no se enrolla la sábana santa, sino que se va a proveer de una urna para las ostensiones, una urna que contiene una mezcla de argón, de neón y que va a hacer que las condiciones termohigrométricas de la sábana se mantengan y que sirva para conservarla de contaminación bacteriana, de hongos, etc. Y en el 2002 pues resulta que se hace una reparación de la sábana santa. Resulta que la sábana santa, las clarisas de Chamberí habían cosido un forro detrás de ella, y ese forro, posteriormente con el tiempo se le añadió otro forro de color negro y luego otro forro de seda de color rojo. Entonces la especialista textil suiza que vemos aquí, la profesora Lemberg, fue la que hizo la restauración de esta sábana santa, quitando los forros que añadían tensión a la tela y quitando también los parches que las monjas de Chamberí le habían puesto a la sábana. Y a partir de entonces, pues la sábana está sin esos parches. Lo que pasa es que esta especialista textil, la doctora Lemberg, pues le añadió una tela adecuada para no originar tensiones en la sábana. Y vemos aquí al actual Papa Francisco pues venerando la sábana. Hay que destacar que ¿qué es lo que dice la Iglesia sobre la sábana santa? Pues la Iglesia no dice nada. La Iglesia no dice nada porque la sábana santa no es un dogma de fe. Los dogmas de fe son aquellos, la Iglesia obliga a creer en los dogmas de fe que han sido revelados por Dios, pero la sábana santa no es un dogma de fe. La sábana de santa es un objeto y como tal la Iglesia permite que podamos los científicos estudiar ese objeto. Si por cualquier razón, en cualquier momento se demuestra que la sábana santa es falsa, pues esto no afectaría en nada a la fe de los católicos, a la fe de los cristianos, porque los cristianos fundamentan su fe en lo que nos dicen los evangelistas en los evangelios y en el testimonio de los apóstoles. Eso es importante. Ahora yo también digo una cosa, yo sé muy bien que soy hijo de Mariano Muñoz Morales y de Paz Alcoado Rodríguez. Si yo me hiciese una prueba de paternidad y se demostrase en esa prueba de paternidad que realmente soy hijo de ellos, pues confirmaría lo que yo creía, ¿no? Esto es así. Uno puede ir en contra de la sábana santa y iría en contra de lo que vamos a decir que dice la física, la química, la medicina legal, etcétera, pero no iría en contra de la fe. Eso tiene que quedar muy claro. Vamos a empezar con la prueba de carbono 14, porque esta prueba de carbono 14 nos hicieron ver que la sábana santa es de la Edad Media, y eso no es así. Vamos a ver qué pasó ahí. Bueno, hay que destacar que este señor, con esta sonrisita, es el profesor Libby, que fue premio Nobel de Química en el año 1960 por descubrir la prueba de carbono 14. Y el profesor Libby ya dijo que no se podía aplicar el carbono 14 a la sábana santa porque él pensaba que era un objeto demasiado contaminado y que podría dar errores. Eso ya lo dijo el propio inventor de la prueba carbono 14. Para entender en qué consiste la prueba de carbono 14, pues hay que destacar que todos los seres vivos tenemos carbono 14. Tenemos el carbono 12, que es el más habitual, y el carbono 14. Y todos los seres vivos tenemos un átomo de carbono 14, que es un isótopo radiactivo, por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12. Entonces, este carbono 14 se adquiere de las capas altas de la atmósfera y pasa a los seres vivos a través de la respiración y a través de la alimentación. Cuando los seres vivos mueren,
Entonces, el carbono 12 se mantiene estable, pero el carbono 14 comienza a desintegrarse. Y los científicos sabemos la edad de desintegración, la vía de semidesintegración, o el tiempo de semidesintegración del carbono 14, que es de 5.730 años. Por tanto, a partir de que muere una planta o un animal, sabiendo la cantidad de carbono 14, podemos determinar cuál es el tiempo que ha transcurrido desde que murió esa planta o ese animal. Y en el caso de la sábana santa lo podemos saber porque está hecha de lino, y el lino es una planta. Y entonces, al morir la planta, pues podemos saber en qué época se cortó la planta. Hemos dicho que su vida media es de 5.730 años, entonces sabemos que tarda en reducirse a la mitad 5.730 años, a la mitad de la mitad otros 5.730 años, a la mitad de la mitad de la mitad otros 5.730 años. Conociendo la cantidad de carbono 14 que tiene esa planta o ese animal que ha fallecido, y en comparación con la cantidad de carbono 12 que tendría que tener si estuviese vivo, entonces podemos determinar la edad que tiene la persona o en este caso la sábana santa. Es un poco rollo, no sé si estáis entendiendo algo, pero bueno. Bueno, el profesor William Mechan dice que, ojo, hay que tener cuidado con la prueba de carbono 14, porque aquí todos los periodistas y todo el mundo se lanzó a decir que la sábana santa era falsa porque era entre el año 1260 y 1390, y resulta que es una prueba, y como toda prueba, como en las pruebas diagnósticas en medicina, todas las pruebas no son infalibles. También las pruebas diagnósticas en medicina dan fallos. Pues lo mismo pasa con el acelerador de partículas de carbono 14. Y el profesor William Mechan dijo lo siguiente: cuidado, porque solo casi un 68% de las veces que se hace la prueba de carbono 14, los resultados son fiables. Pero el resto hay un casi 7% de dataciones que son dudosas y casi un 23% de dataciones que no son aceptables con la prueba de carbono 14. ¿Cuáles serían las fiables? Pues aquellas que nos dan una datación que coincide con la datación que nosotros tenemos de ese objeto conocida por otros métodos. ¿Cuáles son las pruebas que son dudosas? Pues cuando la datación va a ofrecer resultados dudosos, y las inaceptables cuando nos dan resultados que son contradictorios. Por tanto, tenemos una prueba que es, la prueba de carbono 14 es bastante fiable, pero en base a lo que hemos explicado, lo que más nos interesa no es la prueba en sí, porque es muy fiable, sino el estado de la muestra, como vamos a ver. Así tenemos que, por ejemplo, en el laboratorio de Manchester, en una momia, que los huesos databan del 1500 a.C., con la prueba de carbono 14, la tela que envolvía la momia era 900 años más joven que la propia momia. Porque si se hace la prueba de carbono 14, salía de esta datación, pero en el caso de la tela salía 900 años posterior. Es decir, que el sujeto murió y 900 años después le pusieron las vendas. Entonces, ahora veremos por qué pasa eso. Y lo mismo cuando se hizo un segundo, eso en un primer lavado, cuando se hizo un segundo lavado, los huesos y la tela parecía que eran de la misma época. Es decir, la prueba de carbono 14 es efectiva, pero hay que limpiar bien la muestra. Es decir, lo que más interesa es que la muestra sea una muestra adecuada, que esté libre de contaminación. Lo mismo, por ejemplo, en el laboratorio de Tucson, la adaptación de un casco supuestamente vikingo de 1980 por carbono 14, y el animal del que se extrajo nacerá entre el 2000 y 2100, en el caso de los cuernos, ¿vale? Aquí tenemos a los tres laboratorios y el cardenal de Turín, en la Capilla Real, Monseñor Ballestrero, cogiendo muestras en contra del protocolo. Es decir, el protocolo no permitía que los tres laboratorios hubiese nadie, porque el estudio se pretendía que fuese un estudio ciego. Entonces, ya saltándose el protocolo, los representantes de los laboratorios se presentan en la Capilla Real a coger las muestras. Primer fallo. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que se corta un trozo, no sé si se ve aquí, si esta es la sábana santa entera, se corta un trozo de esta esquina.
Un trozo de la esquina que está muy próximo al trozo que en el año 1973 Gilbert Rice extrae para hacer los análisis textiles. ¿Y qué pasa? Que de este trozo, aquí lo vemos más ampliado, que se ha cortado, uno se manda a Arizona, otro a Zurich y otro a un laboratorio en Oxford. Y otra cosa que pasó, que corrieron ríos de tinta en ese momento, es que una vez que el cardenal Ballesteros sale de la Capilla Real, fuera de protocolo, los 3 laboratorios deciden por su cuenta introducir, porque iban a coger 3 muestras, una que correspondía a la sábana santa y otra 2 de control. Pues los 3 representantes de los laboratorios deciden por su cuenta coger otra cuarta muestra de una capa fluvial de Saint-Louis de Anjou, que curiosamente, donde cogieron la muestra, representa justo al ángel que se le aparece a las mujeres en el momento de la resurrección. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿De dónde cogieron el trozo? De una esquina. Esta es la forma como los canónicos enseñaban la sábana santa en las ostensiones. ¿Qué pasa cuando cojo yo con mis manos algo? Pues que estoy contaminando, estoy metiendo bacterias, hongos y contaminación a la sábana, y eso puede hacer de que la sábana santa nos dé de una edad mucho más joven que de la que realmente se trataba. Y esto ya lo advirtieron estos doctores, Mattingly y Garza Valdés, de la Universidad de San Antonio en México, que el trozo donde se había cogido la sábana santa pues tenía una biopelícula de hongos y de bacterias que podría rejuvenecer la sábana. Esto ya lo estaban advirtiendo estos científicos. Pero bueno, el 14 de octubre, creo que fue de 1988, es cuando en plena rueda de prensa, pues los 3 representantes de los laboratorios dicen: la sábana santa es una falsificación medieval, porque es de 1260 a 1390. Y se quedaron tan tranquilos. Ahora veremos qué es lo que realmente pasó. Pero se dio la rueda de prensa y resulta que posteriormente, cuando se publican los resultados en una revista científica, Nature, se dan cuenta de lo siguiente: que el nivel de significación que tiene la prueba de carbono 14, esto sería en caso de otras muestras, de las muestras de control, pero aquí el nivel de significación es de un 5, es de un 5%. Para que la prueba diagnóstica sea valedera, el nivel de significación tiene que oscilar entre un 5 a un 90%. Sin embargo, aquí la sábana santa ha dado un nivel muy bajo de significación, lo que significa que ha pasado algo realmente con la sábana santa. Es decir, los niveles de dispersión entre los laboratorios son importantes. Y si os fijáis aquí, Oxford, que es el que hizo una mayor limpieza de la muestra, la sábana santa da 100 años más antigua que Zurich o Arizona. ¿Lo veis? Pues 100 años más. 100 años más. Ahí. En realidad, lo que fue un fraude fue la supuesta datación del carbono 14. En primer lugar, por saltarse el protocolo, porque eso ya invalida una prueba. No nos podemos fiar de una prueba en la que ya se está saltando el protocolo, abandona lo que es el cardenal Ballesteros, la capilla, y se salta en el protocolo. Entonces, eso ya deja mucho que desear. La datación de carbono 14 en el caso de la sábana santa no sirve, ya que es imposible datar con este sistema la siemens al tratarse de un objeto contaminado con multitud de bacterias. Hemos visto por dónde los canónigos cogían la sábana, ¿verdad? Y de dónde se sacó la muestra, ¿verdad? Los críticos con la prueba hablan de que no se limpió convenientemente la sábana. Y este es el profesor Harry Gove. Las técnicas de la datación de carbono 14 han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y ahora tenemos el acelerador de partículas del profesor Harry Gove, que es el descubridor de la moderna técnica de datación con carbono 14. Y es que el profesor Harry Gove, teniendo en cuenta lo que dijo Garza Valdés, dijo lo siguiente: la contaminación bacteriana es algo de lo que no éramos conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método de carbono 14.
De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad, y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Esto lo dice el propio Harry Bope, que es, como he dicho, pues, el que ha ideado la moderna técnica de datación con carbono 14. La operación de carbono 14, una maquinación contra la Iglesia. Esto está recogido de la revista de época del 14 de enero de 1991, lleva toda la razón. Y aquí lo que no le interesó a los periodistas es que el profesor Michel Tites, que era el coordinador de la prueba carbono 14, manda una carta pidiendo disculpas al cardenal Ballesteros. De esta carta sí que nos hicieron eco los medios de comunicación. Pues esta carta existe. Bueno, vamos a pasar con la fotografía. Resulta que en el año 1898, con motivo de la boda del rey Victorio Emanuel, pues hay una serie de acontecimientos religiosos y civiles, y entre ellos pues hay una ostensión de la Sábana Santa. Entonces, Turín, las calles de Turín estaban muy animadas, como vemos en esta fotografía, y se cree que a ver la Sábana Santa pasaron aproximadamente unas 800.000 personas en aquel año. Aquí tendremos al fotógrafo aficionado y abogado de profesión Secondo Pia, que tenía 43 años en esta fotografía, y que es la primera persona que le saca una foto a la Sábana Santa. No sé si sabéis que ahora las cámaras no llevan negativos, pero antes las sábanas, o sea, las cámaras sí que llevaban unos negativos. Lo que impacta a Secondo Pia es que realmente la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico. No digo es un negativo fotográfico, sino se comporta como un negativo fotográfico. Y a él casi se le cae la placa de velado al suelo cuando en el negativo fotográfico ve que realmente lo que se encuentra es un positivo óptico. Y para comprender esto vamos a exponer esta imagen de la Madre Teresa de Calcuta. Aquí tendremos el positivo, y todo lo que en el positivo es blanco, en el negativo aparece negro, porque hay una inversión del claroscuro, ¿verdad? Pero aquí todo lo que es negro pasa en el negativo a blanco, por esa inversión del claroscuro. Sin embargo, en la Sábana Santa, pues ya os digo que a Secondo Pia se quedó estupefacto, porque lo que se veían era una serie de manchas, de manchas de sangre, y una imagen un tanto difuminada, pero en el negativo, que es él lo que observa es un positivo óptico, un completo positivo óptico. La imagen es cuando toma absoluta realeza, absoluto sentido, ¿vale? Aquí tendremos las manchas de sangre, aquí son negras, pero en el negativo aparecen blancas, y luego la imagen, aquí tenemos que las partes oscuras en el negativo aparecen blancas. Esto no ocurre con nadie, esto ocurre solo con la Sábana Santa. ¿Y qué pasa? Que en el año 1931 hay otra ostensión de la síndrome. Muchos pensaron que la foto de Secondo Pia estaba artefactada, era una falsificación, aquello había metido la mano alguien habría metido la mano por algún lado para artefactar, y resulta que Giuseppe Henry, que ya era un fotógrafo profesional y que ya la fotografía se tomaba muy en serio, pues confirma lo que vio Secondo Pia. Es decir, no había ningún artefacto, ni había manipulación, ni había fraude ninguno. Eran las mismas fotos que había sacado Secondo Pia en el año 1898, ¿vale? Y aquí vemos muy bien la imagen del hombre. Tenemos la cara, la región pectoral, la región abdominal, los antebrazos, las manos, los muslos, las rodillas, las piernas, los pies, y aquí la región dorsal. Veis dónde estaba la coleta. Aquí hay unas manchas informes que luego veremos de dónde vienen, que se corresponden con la sangre de la coronación de espinas, y luego tenemos la región dorsal, la región lumbar, la región glútea y las piernas por detrás, y aquí los pies. A ver, no me quiere ir. A ver, sí, aquí.
Vale, bueno, pues esto es lo mismo, la imagen de la sábana santa, pero el rostro. ¿Veis? No sé si se ve bien ahí. Esto ya es con foto a color, y en el color, pues, el amarillo del lino pues se ha convertido en un color azulado. Estas manchas son sangre. Aquí vemos la imagen completa, es decir, la impronta tanto ventral como dorsal del hombre. Y aquí este es el negativo fotográfico que, como vemos, se ha convertido en un positivo óptico y es lo que realmente nos da la imagen. Vale. Vamos a hablar del equipo STUR. Resulta que en el año 77 estos doctores, que son Jumper y Jackson, del Jet Propulsion Laboratory en Estados Unidos, pues descubren un hallazgo muy importante de la sábana santa, que además es único en este objeto. No hay ningún objeto que dé una imagen, como veremos posteriormente, como da la sábana santa. Ellos, los americanos, habían lanzado al espacio la sonda espacial Vikingo 2, que se iba a utilizar para fotografiar la superficie de Marte. Y entonces la Vikingo 2 iba fotografiando y no realizaba fotografías normales, realizaba fotografías con luz ultravioleta. Y entonces, a través de un analizador de imágenes que se llamaba VP8, pues podían darle relieve a las fotografías que había hecho la sonda. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la imagen de un cráter, como se ve en la fotografía, pero cómo el analizador de imágenes nos lo transforma en una imagen tridimensional. Y el profesor Jack Jackson, que es este señor, pues resulta que se le ocurre otra cosa que introducir una foto de la sábana santa en el VP8, en el analizador de imágenes. Y se queda sorprendido, que por eso es por lo que se formó el equipo STUR, cuando ve que la imagen del hombre de la sábana nos da información tridimensional. De tal forma que lo que nos está indicando es que ha envuelto a un verdadero cuerpo humano. Si nosotros metiésemos una fotografía nuestra imagen en el VP8, la imagen sería distorsionada e irreal. Sin embargo, la imagen de la sábana santa cobra tridimensionalidad. Aquí tenemos lo que pasaría. Esto lo que demuestra es que la imagen, lo que nos demuestran estos científicos, la imagen no ha sido producida por contacto, porque si fuese con contacto, aquí tenemos, por ejemplo, el perfil de la nariz, entonces aquí tendríamos el contacto de la sábana, por contacto nos daría una huella aquí intensa, pero sin embargo las partes hundidas, como por ejemplo los ojos o las partes hundidas de los pómulos, no se reflejarían, y sin embargo en la sábana santa eso sí que pasa. Por ejemplo, esta parte, si fuese por contacto la imagen formada, esta parte que toca con la nariz, pues veríamos aquí una mancha con respecto a la nariz, pero sin embargo esta parte del cuello no la visualizaríamos. Eso es porque el VP8 lo que hace es, concretamente, la densidad de cada punto que fotografía está en relación con la distancia del analizador de imágenes a el objeto que se pretende fotografiar. En este caso estaría en relación con de la distancia del cuerpo a la tela. No sé si entendéis algo, pero es así. Es que es difícil de explicar cómo tecnología de la era espacial está intentando explicar un objeto de 2000 años de antigüedad. Ese es otro de los misterios, ¿no? Bueno, aquí vemos eso, pues lo que os he dicho, que las partes de contacto que tiene la sábana y se recoge en la sábana santa, pues la distancia que tiene la sábana con respecto al cuerpo, y eso genera imágenes tridimensionales. Tal es así que les sorprendió tanto a los doctores Jackson y Jumper que hicieron el primer congreso de sindonología de Estados Unidos en Albuquerque, en México, y a partir de ahí se forma el STURP, que en inglés es South of Turing Research Project,
proyecto de investigación sobre el sudario de Turín, y en el que participaron 36 científicos multidisciplinarios, muchos de ellos del Jet Propulsion Laboratorio de la NASA, y pidieron sus permisos correspondientes al rey Humberto de Saboya, porque la Sábana Santa entonces era propiedad del rey de Saboya, o sea, de la Casa de Saboya, perdón, y les dio permiso porque en el año 78 iba a haber una extensión de la sábana. Así que allí se lanzaron con más de 72 cajas con material de investigación de alta tecnología para aquella época para estudiar la Sábana Santa. Y entonces estudiaron durante 120 horas directamente la Sábana Santa. Aquí vemos la Sábana Santa fotografiada con luz ultravioleta, la Sábana Santa con luz infrarroja y con falso color, la Sábana Santa con luz transversa, donde una cosa muy curiosa que aparece con la luz transversa es que cuando enfocamos con la luz transversa, la silueta del hombre desaparece. No sé si veis que solo se encuentran las manchas de sangre, pero la silueta ha desaparecido. Lo que quiere decir esto a los científicos que no hay direccionalidad, no hay trazos y que no saben cómo se ha producido la imagen. No lo saben. Aquí tenemos pruebas que se hicieron en su momento, y en este estudio de Stur se plantearon dos cuestiones los científicos del Stur. Primero, ¿hay sangre en la Sábana Santa? Y segundo, ¿cómo se ha formado la imagen? ¿Hay sangre en la Sábana Santa? Pues sí que hay sangre en la Sábana Santa, y lo vamos a ir viendo. Las pruebas inmunistoquímicas que se hicieron en la Sábana Santa dan hidracina positiva, bilirrubina positiva, que es el pigmento de la sangre, fluorescamina, bronqueson green. Todas estas pruebas son la de las proteasas Rio positivo, el método de Sauer, que revela la existencia de porfirinas, y la preparación de Teisman, que revela la existencia de cristales de hematina. Pues todo nos orienta a que hay sangre. Y esto es una imagen espectrofotométrica de una mancha experimental de sangre en negro, lo que es lo negrito, una mancha experimental de sangre que está mezclada con aloe, con mirra y con saponina, comparada con la imagen espectrofotométrica de una mancha de sangre en la Sábana Santa. Como veis, los perfiles prácticamente coinciden. Bueno, pero es que en el año 82 el doctor Balma Bolone, que es profesor de medicina legal en la Universidad de Turín, y los doctores Giorio y Massaro llegaron a las siguientes conclusiones: que la sangre es del grupo AB. Y estos doctores, junto con Gallo, Gillo y Zanin, estudiaron los antígenos eritrocitarios que existían en la superficie de los glóbulos rojos, y vieron que esos antígenos que estaban en la superficie de los eritrocitos de los glóbulos rojos pues eran similares a los de los hebreos yemeníes actuales. El grupo AB es un grupo sanguíneo muy poco frecuente, solo el 3% de las personas en todo el mundo tienen grupo sanguíneo AB, y es un grupo sanguíneo muy frecuente en los hebreos, lo que nos demuestra que el hombre de la Sábana Santa es un hebreo. Vale. Y estas son las conclusiones en las que ha llegado el Stur, que todas las pruebas bioquímicas, inmunistoquímicas y enzimáticas revelan la existencia de sangre en la Sábana Santa. Se descarta absolutamente que las manchas que aparecen en correspondencia con las distintas heridas sean un colorante, pintura, barniz, corrosión producida por ácido sulfúrico u otros ácidos, o por cualquier otro material conocido que pudiera haber sido utilizado por un artista. La composición inorgánica de las manchas de sangre corresponde a las de manchas experimentales obtenidas con sangre, aloe, saponina y mirra. Es sangre humana, muy similar a la de los hebreos yemeníes. Y aquí teníamos a que el profesor Samuel Adler dijo en el Simposium de Sindonología del año 81 que es tan cierto que hay sangre en la síndone como en nuestras venas. Es decir, hay sangre del grupo AB. Y es importante decir que los hebreos yemeníes
están alejados de cualquier tipo de contaminación genética, es decir, que nadie va al Yemen para tener hijos con ellos y etcétera, que las generaciones se contaminen, ¿vale? Eso es importante. El problema al que llegó el Stures, que sí, que hay sangre, pero la segunda pregunta que nos hacíamos es ¿cómo se formó la imagen? Pues la imagen no sabemos cómo se formó. De hecho, el Papa Juan Pablo II dice que la Sábana Santa es un reto a la inteligencia. Es un reto a la inteligencia porque no sabemos los científicos cómo se ha formado la imagen. Sabemos que si mi brazo es una fibra de lino, la imagen se encontraría solo en las puntas de cada uno de los pelos de mi brazo, ¿vale? Lo mismo pasaría si esto es una fibra de lino, pues solo se habría producido por una degradación de la celulosa, pero solo en las puntas. No hay direccionalidad, no hay trazas de pintura, no hay absolutamente nada. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que sería una energía que habría salido de ese cuerpo misteriosamente, no sabemos cómo, no sabemos qué tipo de energía, y que en fracciones de décimas de segundo hubiese chamuscado las puntas del lino, pero que esa energía fuera suficientemente sutil como para no haber destruido la sábana. Y lo que se sabe hoy en día también es que además cuando se analiza la Sábana Santa se ven partes anatómicas humanas, se ven los dientes, los incisivos, podemos encontrar huesos e incluso hay algún estudio, creo que Villalain hizo uno, en el que se puede identificar partes del hígado, etcétera. Es decir, que no sabemos cómo se ha producido esa imagen. Y lo que se tiene que cumplir, y lo que cumple la Sábana Santa es esto, pues que tiene estabilidad térmica porque la imagen no ha desaparecido a pesar del gran calor que hizo en el incendio del año 1532 en Chamberí, que es estable al agua porque al apagar el incendio, al echarle agua en la sábana, las manchas de agua se mantienen, pero sin embargo la imagen no se ha distorsionado en absoluto, que tiene estabilidad química porque al introducir determinados sustancias químicas que pueden ser corrosivas, etcétera, no degradan la imagen o no han llegado a degradar la imagen, que además tiene una gran superficialidad, es decir, solo se trata de una degradación de la celulosa en lo que es la punta de los hilos que constituyen la fibra de lino. Que además hay una ausencia de pigmento, no hay colorante, barniz, pigmento ninguno, y que además no hay direccionalidad ni trazas en la Sábana Santa. Esas son cosas que cumple nuestra Sábana Santa, que además es una imagen negativa, donde un falsario medieval no se conocía la fotografía, y es muy difícil que plasmase un negativo para luego convertir ese negativo en un positivo óptico. Vamos, es que es impresionante. Y luego la tridimensionalidad, es decir, que nos da información tridimensional de un hombre que estuvo envuelto ahí, y además la pormenorización. Esta es la pormenorización, la cantidad de detalles que ofrece la Sábana Santa, que la medicina legal y todos los médicos forenses que han estudiado la Sábana Santa, prácticamente la totalidad de ellos dicen que esta es la mortaja funeraria que envolvió a Cristo. Esto es así, es que solo sabemos, ahora os explicaré por qué decimos eso, pero nosotros en las autopsias hacemos también no solo la autopsia, sino la identificación del cadáver, que es, si no tiene un cadáver carbonizado, pues tenemos que identificarlo. Pues los médicos forenses identifican de que el hombre de la sábana, el personaje, el único hombre que sabemos que ha sido flagelado, se le ha puesto una corona de espinas, ha sido crucificado, se le han dado malos tratos, etcétera, es la figura de Cristo. Entonces, hay varias teorías, posiblemente por todo lo que cumple la Sábana Santa, la superficialidad, la pormenorización, etcétera, pues la teoría sería la más plausible sería la de una radiación de origen misterioso, no sabemos cómo se ha producido, que es la que habría producido la imagen. Todas las demás, pues se descartan. A ver. Y pasamos a los pónimes. Este señor que veis aquí se llama Max Frey, y Max Frey era un criminólogo de la policía de Zúrich. Él llevaba como una especie de 12-6 de los de ahora, ¿vale? Entonces, Max Frey en el año 1973
él era contrario a las reliquias religiosas por su religión, porque era protestante, pero en el año 73 se interesa por la sábana santa porque se le llama para autentificar una fotografía de la sábana santa. Y a partir de ahí, Max Frey pues, se compromete absolutamente. Y él lo que hace cuando estudia la sábana santa es poner una tira de fiso, de fiso encima de la sábana santa, en una parte de la sábana santa, y con la presión del dedo, como veis aquí, pues toda la contaminación queda debida al fiso, y entonces dobla el fiso para evitar contaminaciones ulteriores y procede a su análisis microscópico. Aquí, esto es una muestra al microscopio de barrido de la sábana santa. Veis que hay una gran cantidad de contaminación y quiero que os fijéis en esto. Esto de aquí es un granito de polen, de tal forma que la sábana santa está muy contaminada. De hecho, sabemos que un 10% del peso de la sábana santa es contaminación. Es cosas que no deberían estar ahí, pero que con el tiempo pues están. Y es contaminación bacteriana, de pólenes, etcétera. Imágenes de los pólenes que se han encontrado en la sábana santa. Max Frey lo que hace desde el año 1974 a 1978 se dedica a ir por los lugares donde históricamente ha recorrido la sábana santa y va a ir recogiendo pólenes. Y muchos de estos pólenes son endémicos de esas localizaciones. Entonces va a Jerusalén, la actual Sali-Urfa, que era la antigua Edesa, va a Constantinopla y pasa por Chamberí, Bercel y Turín, por los lugares donde ha pasado la sábana santa, y va recogiendo pólenes. Y entonces él en su estudio va a hacer un cotejo de los pólenes que ha obtenido con respecto a los que ha encontrado en la sábana santa. Y dice lo siguiente: la mayor parte de las especies de pólenes identificadas, es decir, 3/4 partes, crecen en Palestina. Y 13 de las especies identificadas se corresponden con plantas halófitas, es decir, plantas del desierto, ajenas a Europa. ¿Qué pasa? Que el profesor Max Frey, muere en el año 83 y entonces deja inconclusos sus estudios, y entonces van a retomar sus estudios dos profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y aquí vemos a uno de ellos, que son el doctor Uri Baruch y Avinoam Danin, que son dos eminentes botánicos de la Universidad de Jerusalén. Y ellos confirman la existencia de pólenes de plantas que solo existen en la región de Jerusalén. Y además existen plantas que florecen durante el inicio de la primavera, coincidiendo con la celebración de la Pascua judía. ¿Veis qué interesante es? O sea, es que coincide todo por donde ha pasado la sábana santa. Y además el polen más abundante, según ellos, pero va a haber novedades, correspondía a una planta espinosa de Palestina que se llamaba Gunderia tourneforti. Aquí tenemos una tabla. Las más abundantes en la sábana santa eran concretamente la Gunderia tourneforti y la Cylophygon dumosum. Y qué curiosidad que tanto la Gunderia tourneforti como la Cylophygon dumosum crecen exclusivamente en el área de Jerusalén. Y además Uri Baruch y Avinoam Danin también observaron la existencia de flores en la sábana santa. No sé si veis aquí los pétalos. ¿Lo veis? Vale. Y es lo que hemos dicho, pues que aquí tenemos la Gunderia tourneforti donde crece, y aquí tenemos la Cylophygon dumosum, que es donde crecen, y justo donde se juntan las dos, pues es la zona de Jerusalén. Esta es la Cylophygon dumosum, esta es la Gunderia tourneforti, que es un cardo borriquero de ahí, y bueno, estas investigaciones son muy importantes. Estos son algunos de los pólenes que se han visto en la sábana santa. Mirar el polen de la Gunderia tourneforti. Aquí en el microscopio óptico tiene como una serie de espículas o de pinchitos que parecen un coronavirus, ¿verdad? Parece un coronavirus. Bueno, pues la sorpresa nos la llevamos en el año 2012, donde esta señora, que es Marcia Boy, que es botánica de la Universidad de las Islas Baleares,
en el primer Congreso Internacional de Sindonología de España, donde acuden los científicos, algunos de los científicos que estuvieron en el Stur visualizando la sábana santa y estudiándola durante esas 120 horas de forma directa, pues esta profesora nos sorprende con lo siguiente. Dice: las técnicas han mejorado y los pólenes no son de un ritual funerario medieval, sino más bien antiguo, como certifican los textos científicos de hace 2000 años. Los pólenes más abundantes en la síndone indican un ritual funerario según los usos de hace 2000 años en Asia Menor. Son los componentes de ungüentos y aceites más preciosos de la época que han quedado impregnados en la tela. Y Marcia Boy, en este Congreso Internacional en la Facultad de Medicina de Valencia, dice: tanto la síndone como el cuerpo se habían untado con aceite helicrisumi, como bálsamos y ungüentos de láudano, cistus, lentisco, terebinto y posiblemente de gálbano aromático. Y nos dice: haber identificado correctamente el polen helicrisum, erróneamente llamado gundelia, confirma y autentifica la importancia del personaje del cuerpo que se ha guardado en la sábana. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el polen de Gundelia tourneforti, que Abinoam Danin y Uri Baruch habían identificado como el de la Gundelia, como el de un cardo borriquero, la doctora Marcia Boy lo ha cotejado y resulta que es el polen del helicrisum. Y el helicrisum se utilizaba para... ella es experta, Marcia Boy es experta en ritos funerarios antiguos. Y entonces ella dice que el haber identificado el helicrisum significa que la persona a la que se le han dado aceites y bálsamos de helicrisum ha sido enterrada con los honores de un rey. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué, si este personaje que hay en la Sábana Santa es Jesús de Nazaret, por qué se le entierra con los honores de un rey? En una tela súper cara, o muy cara, carísima para la época, que solo utilizan los sacerdotes, los sumos sacerdotes en la tarde del Yom Kippur, que es una tela de lino carísima, y porque a esta persona se le embalsama con los ritos funerarios como si fuese un rey. Quizás por lo que dice ella, revela la importancia del personaje, de la personalidad del hombre, ¿no? Esto, en el 2008, cuando vimos la charla, no lo conocíamos, pero hoy se ha añadido. Marcia Boy dijo eso en ese congreso y se sigue investigando sobre esto, ¿vale? Este es el helicrisum para hacer esos aceites, y además el helicrisum tiene la característica de que ha permitido que la Sábana Santa se conserve porque es un repelente de hongos y de insectos, o sea que ha hecho que la sábana pues se pueda conservar. Los pólenes identificados permiten mantener como trayectoria histórica de la Sábana Santa la que tradicionalmente se le ha atribuido. Y vamos ya a la parte de medicina legal. Este es el doctor Hynek, Yves Delach, es uno de los médicos que estudió la Sábana Santa, es académico de París. Vamos a dar algunos nombres: Pierre Barbe, cirujano del Hospital San José de París; Giudica Cordiglia, profesor de medicina legal de la Universidad de Milán; Robert Backlin, patólogo forense en Los Ángeles; Rudolf Hynek, de la Academia de Medicina de Praga; tenemos Baima Bolone, profesor de medicina legal de Turín; y tenemos españoles, lo que es el profesor López Gómez, que es catedrático de medicina legal, o ha sido catedrático de medicina legal en la Universidad de Valencia; el profesor Tergaluna, que ha sido profesor de radiología y también profesor de medicina legal en la Universidad de Zaragoza; tenemos Villalain Blanco, catedrático de medicina legal; y Sánchez Hermosilla, que es nuestro actual forense que está en el EDICES, en el equipo de investigación, y que se encuentra en Murcia. Son algunos de los médicos forenses. ¿Qué encontramos los médicos forenses? Pues este es un esquema del rostro del hombre de la sábana. Lo que llama la atención a los médicos forenses, en primer lugar, es la existencia de una equimosis de morfología triangular, de unos 2 centímetros de base triangular, y cuyo vértice cae en la raíz nasal. Esta equimosis ha sido producida para los médicos forenses por un bastonazo que ha sido descargado al reo
con la mano izquierda de un sujeto que se encontraba a la derecha del individuo, de tal forma que la máxima violencia traumática ha caído en la raíz nasal y una menor violencia traumática ha caído aquí en la mejilla derecha. Esta máxima violencia traumática ha hecho que, si trazamos una línea media, vemos que la nariz se ha desviado discretamente a la izquierda, porque ese bastonazo rompió el cartílago nasal, no los huesos nasales, sino el cartílago nasal. Esto generaría una gran hemorragia, una importante hemorragia, una epistasis por los orificios nasales, y la sangre sigue la acción de la gravedad y empaña concretamente pues, los labios, el mentón y la barba. Y esto está recogido así en la sábana santa. Otras equimosis, otras contusiones, algunas de morfología aserrada, otras más anchas, otras más estrechas, que se encuentran en la frente, algunas son producidas por palos, otras se cree que han sido producidas por puñetazos. Hay una equimosis también aquí por encima del arco orbitario, que ha determinado un cierre parcial del ojo derecho, y también han encontrado una colada de sangre que sale por encima del orificio lagrimal y que por tanto no se va a corresponder con lágrimas, sino que sale por encima, y que tiene todos los aspectos para el profesor Giudica Cordiglia de tratarse de un escupitajo que ha sido arrojado sobre el reo. Y además aquí en la parte derecha encontramos una colada de sangre mezclada con saliva. La barba se encuentra mesada, es decir, este hombre ha sido objeto de malos tratos. En el Evangelio se describe que se le dio una bofetada. Yo creo que no fue una bofetada, y más es por la traducción que se le ha hecho. Para mí fue, y para muchos forenses, fue un bastonazo realmente, más que una bofetada, ¿vale? No porque lo que diga el evangelista lo diga mal, sino por las traducciones que se hacen pues de los textos, ¿no? Además, el evangelista dice, quien lo vio da testimonio y da fe de ello, ¿no? Pues aquí tenemos la imagen del hombre de la sábana, esta es la imagen, y aquí es una reconstrucción que se ha hecho con lo que os he dicho, pues el cierre parcial del ojo, la rotura del cartílago nasal, las coladas de sangre. Aquí vemos el escupitajo, ¿vale? Y aquí tendríamos la colada de sangre mezclada con saliva, y este aspecto bilobulado de la barba, que es que esa barba está mesada. Bueno, se ha estudiado de que el hombre de la sábana pues tiene 13 perforaciones en la región anterior, que están producidas para los médicos forenses por objetos que son afilados y aguijonados a modo de alfileres, y que para los médicos forenses pues se corresponde pues con una corona de espinas. Se corresponde con una corona de espinas que tiene una morfología de casquete, porque estas heridas incisopunzantes o punzantes van a penetrar en la región frontal y también en la región occipital, y es lo que se ve en la sábana santa. Y que para el doctor Rodante de Siracusa era un casquete así. Recordemos que las coronas del Antiguo Oriente no eran en forma de un halo en torno a la cabeza, sino en forma de mitras preciosas o de casquetes. Entonces, pues parece ser que lo que nos dicen los compañeros forenses es esto. Estas espinas habrían lacerado, para el doctor Giudica Cordiglia, no solo habrían punzado en las zonas sensibilísimas y delicadísimas al dolor de la región frontal y de la región occipital, y también de la región parietal y temporal, sino que estas espinas habrían sido también frotadas, es decir, que la corona habría sido puesta, pero también habría movimientos de esa corona. Si nosotros con un pincho pinchamos una arteria o un vaso sanguíneo o una vena, pues el pincho va a actuar de tapón. Pero si ese pincho se mueve, entonces va a producirse salida de sangre arterial o sangre venosa, dependiendo si el vaso es una arteria o una vena. ¿Qué pasa aquí? Que para el doctor Giudica Cordiglia las espinas estarían lacerando y estarían dañando las terminaciones nerviosas de los nervios de la cabeza, concretamente del nervio trigémino y de los nervios cervicales, y entonces esto produciría dolores paroxísticos al sujeto,
y se estaría contrayendo el músculo frontal de forma continuada. Y entonces el doctor Pierre Barbet, cirujano del Hospital de San José, dice que esto es lo que quiero explicar, que esta es la huella de la autenticidad. Parece ser que en la síndrome, muchos de los copistas de la síndrome interpretaban este reguero de sangre en forma de épsilon invertido, o de forma de épsilon, lo interpretaban como un cabello y le añadían un cabello al copiar la sábana. Pero el profesor Barbet dice, no señores, esta es la huella de la autenticidad, esta imagen de la sangre hay que conocer muy profundamente la fisiología de la coagulación sanguínea para hacer una imagen con este detalle. Y él lo dice porque experimentalmente él pues vio que las arrugas de la región frontal, como os he dicho, el músculo frontal se estaría contrayendo y al contraerse por el dolor generaría 3 profundas arrugas en la frente en las que el líquido se desborda y cae en sentido gravitatorio de esta forma. Y esto se ha comprobado experimentalmente en el laboratorio que es así y se produce una imagen en épsilon. Esto lo tenemos comprobado. Por tanto, para Pierre Barbet, este es la huella de la autenticidad. Estoy totalmente de acuerdo con él, de que hay que conocer muy bien la fisiología y la fisiopatología para hacer una huella así. Esto es lo que hemos dicho, pues los nervios y las arterias, las venas y arterias que estarían afectadas, que son la arteria temporal y las venas temporales. Vale, aquí es el dorso de la cabeza. Aquí en el dorso de la cabeza hay una serie de manchas e informes porque se encuentra el cuero cabelludo y como os he dicho, pues el reo pues tiene recogido el cabello en forma de coleta. ¿Vale? Vale, esto es una reconstrucción de cómo tendría recogido el cabello por detrás, según la imagen sindánica. El Stur encontró partículas de mirra en la sábana santa, madera de roble en la zona de la nuca, o sea que muchas cosas se han encontrado, ¿no? Y vamos a ver las lesiones que presenta la espalda. Bueno, pues Giudica Cordiglia dice que en nuestro crucificado pues presenta una serie de lesiones que aparecen en la zona del pecho, en la zona de los antebrazos. Los brazos están tapados por las quemaduras de Chambéry del incendio de 1532, pero que aparecen también en las piernas y en la región dorsal también aparecen una serie de marcas en la región dorsal. Y estas marcas concretamente pues son, no sé si las veo yo por aquí, vale, estas marcas también aparecen en la región dorsal, en la región glútea, en la parte posterior de los muslos y en la parte posterior de las piernas. Aquí un esquema de la distribución de las lesiones. Así que nuestro crucificado ha sido azotado con método y precisión por gente que conocía muy bien la técnica de su oficio. De tal forma que cuando nosotros damos un golpe a alguien con un objeto, pues dependiendo de la morfología del objeto, hay veces que el objeto queda marcado. Si con un martillo cuadrangular golpeo la piel, pues saldrá una equimosis cuadrangular. Si yo cojo a alguien así del cuello, pues a lo mejor las impresiones de mis dedos quedan marcadas, y eso es lo que se llama en medicina legal equimosis digitadas, equimosis figuradas en forma de dedos. Eso es muy típico de la estrangulación. Si percutimos con un objeto contundente, a veces se producen equimosis figuradas, y esto es lo que ha ocurrido en el hombre de la sábana. Aquí tenemos el flagrum taxillatum, utilizado por los romanos para flagelar. En el hombre de la sábana aparecen dos equimosis circulares unidas por una barra circular, un circulito sanguinolento, otro circulito sanguinolento unidos por una barra, de tal forma que lo más compatible es con el flagrum taxillatum de época romana. Los romanos ya utilizaban este tipo de flagelo para flagelar. Aquí tenemos con 3 cuerdas o nervios. Hay que destacar que el flagrum taxillatum no solo era un instrumento contundente, sino también lacerante, es decir, que con cada golpe se abría la piel del reo y empezaba a manar sangre.
¿de acuerdo? Entonces, solo hemos dicho que conocía muy bien la técnica de su oficio porque dejaron una región sin flagelar, una región ausente de estas contusiones, que es la región pericárdica, que es donde cae el corazón, porque se sabe en medicina legal que si tú contundes esta zona próxima al corazón, se produce una pericarditis serosa traumática, que va a acabar con el reo en cuestión de muy poco tiempo. Entonces ellos conocían muy bien la técnica de su oficio, ellos sabían que no podían percutir aquí porque el reo se les iba a morir. Y entonces percutieron por todo el cuerpo, menos justo la zona pericárdica. E incluso se sabe en la Sábana Santa que percutieron la zona interna de los muslos, que es una zona sensibilísima y delicadísima al dolor, con lo cual el dolor de este reo fue tremendo, fue espeluznante. Yo creo que ninguna persona es capaz de resistir ese dolor. Y además, por los estudios del Stur y por, ya Barbet suponía esto, Pierre Barbet, se sabe la posición en que se encontraba el reo, y esto se sabe porque cuando se utilizó la fotografía con rayos ultravioleta, pues había dos posiciones de los reguerillos de sangre que no se ven a simple vista, hay que utilizar luz, una luz adecuada, la luz ultravioleta. Entonces, de un mismo punto sale sangre hacia abajo y de un mismo punto sale sangre hacia los lados. Es de las dos posturas que adoptó este hombre, la postura de encorvado mientras que era flagelado, y luego al ponerse en posición erecta, en encorvado, caían los reguerillos aquí hacia abajo de la espalda en sentido gravitatorio, pero luego al ponerse en posición erecta el sentido de esos reguerillos cambió y se hizo en sentido descendente también de la gravedad. ¿Lo entendemos, no? Vale, pues esto son evidencias que un falsario medieval, vamos, no creo que se le ocurriese, vamos, ni mucho menos. La pasión de Mel Gibson, pues se recoge muy bien cómo fue flagelado el hombre de la sábana. Y se sabe también el número de flagelantes y también sabemos el número de golpes y a qué distancia se encontraban los flagelantes, de tal forma que según los estudios médicos forenses serían dos victores, dos flagelantes que flagelarían al reo a 1 metro de distancia y que descargarían sus golpes simultáneamente. Y sabemos que fueron esbirros romanos porque se dieron más de 120 azotes, más de 120 golpes, que es lo que se han encontrado en la Sábana Santa, al reo. Si fuesen hebreos, los hebreos no podían pasar de 39 golpes. Se han encontrado también en la Sábana Santa piel humana de varón y se ha encontrado también tejido muscular. Y además, los forenses sabemos que se le pusieron los vestidos después de ser flagelados, porque sabemos fundamentalmente de que este hombre presenta reguerillos que se encuentran más difuminados que otros reguerillos. Los reguerillos que se encuentran más difuminados a la lámpara de luz, a la luz ultravioleta, son los de la espalda. Sin embargo, en las piernas los reguerillos son mucho más nítidos. ¿Por qué? Porque se le pusieron los vestidos y parte de los vestidos, la sangre quedó pegada a los vestidos y al quitarle de nuevo los vestidos, parte de esa sangre salió con los vestidos. Entonces son más tenues las manchas de sangre en la espalda que en las piernas, porque el hombre de la sábana llevaría una túnica y la túnica no tocaba las piernas. ¿Lo entendéis, no? Bueno. Y además sabemos que al hombre de la sábana se cargó con un peso importante en la espalda, porque en la región dorsal se ha encontrado, aquí lo vemos, en la Sábana Santa, pues imágenes de erosiones, escoriaciones, es decir, unas imágenes de unas abrasiones importantes en la espalda, lo que significa que llevó un peso importante que sería el patíbulum de la cruz. Y esta era la forma de llevar el patíbulum. Voy a acelerar porque creo que me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Vale. Pasaríamos a la transfisión de manos y pies y la lesión del mediano. Bueno, el hombre de la sábana, vemos una imagen pormenorizada de los brazos. Aquí vemos una mancha de sangre y 4 dedos. 1, 2, 3, 4. Falta el pulgar. 1, 2, 3, 4. Falta el pulgar. ¿Qué ha pasado con los pulgares? Pierre Barbet, como era cirujano, pues amputaba brazos y antebrazos,
y les ponía un clavo, los crucificaba y les ponía un peso importante, porque sabemos que la tracción de cada uno de los brazos que sufrió el hombre de la sábana es de 90 kilos, por un problema de triangulación matemática. Y entonces él observó que a los 10 minutos de colocar un peso aquí abajo, la herida se había extendido hasta este lado, ¿vale? Entonces no aguantaba el peso. ¿Qué pasa? Que por un problema de triangulación matemática, la tracción que ejerce el peso del cuerpo de este hombre, que mide 1,80 de estatura y pesa unos 80 kilos, sería de 90 kilos en este brazo y de otros 90 kilos en este brazo. Y entonces, si se hubiese crucificado por las palmas de las manos, no habría resistido el peso. Entonces Pierre Baudot dice que hay un espacio anatómico que él llama o se denomina espacio de Destop, por donde puede pasar un clavo perfectamente y entonces aguantar la tracción del cuerpo. Aquí vemos el espacio de Destop, que es este. ¿Y qué pasa? Aquí vemos los cuatro dedos y la llaga no se encuentra en la palma de la mano, se encuentra en la muñeca, justo donde se encuentra el espacio de Destop. Y el clavo, a pasar por ese espacio, habría lesionado las terminaciones nerviosas o el nervio mediano. ¿Y qué pasa con este nervio? Que es un nervio sensitivo, pero también es un nervio motor. Y cuando lesionas el mediano, ¿qué hace el pulgar? Se encoge. Con lo cual, el hombre de la sábana está sin pulgares. ¿Por qué? Porque el nervio mediano que está lesionado a través del espacio de Destop ha reaccionado en la mano encogiendo el pulgar. Se le clavaron los pies, eso está demostrado por los médicos forenses, y el pie izquierdo se clavó sobre el derecho. Aquí sería el punto donde se entraría el clavo. Esta es la transfisión de los pies por donde estaría en los pies. Y además vemos aquí las huellas de los enterradores. Es decir, si un falsario de la época se hubiese molestado también en ver la huella de las personas que cogió para llevarla al sepulcro, pues ya es difícil, ¿verdad? Pues también la huella de los enterradores se encuentra en la sábana santa, que es como la forma con la que los enterradores cogieron los pies de este hombre. Se ha demostrado que la sábana santa existe sangre premortem y sangre postmortem. Este es de los pies del Cristo de Velázquez y este es los pies del hombre de la sábana. La muerte en cruz se produce de cruce o subcruce, de camino hacia el Calvario o subcruce de cruce en la cruz y subcruce de camino hacia el Calvario. Y es una forma especial de muerte por sofocación, de muerte por asfixia. Y esto es importante porque hemos dicho que la tracción de cada uno del peso que tiene que aguantar cada brazo es de 90 kilos. Entonces, el hombre de la sábana tendría para respirar, claro, imaginaos toda la musculatura respiratoria en tensión. No puedes respirar, es decir, lo que más le cuesta al crucificado es inspirar el aire, pero luego poder expulsar el aire es prácticamente imposible. Entonces hay una tetanización de los músculos respiratorios, del diafragma y de los músculos intercostales, y no podía respirar. Para respirar y coger aire tendría que, sobre sus propios pies, alzarse y intentar coger una bocanada de aire y se volvería a desplomar una y otra vez así. Esto haría que el crucificado tuviera unos dolores paroxísticos terribles, porque el nervio mediano es un nervio muy sensitivo, de tal forma que muy pocas personas hubiesen resistido la tortura que se le hizo a este hombre. Y además hay que tener también en cuenta que Hermann Moder, de la Universidad de Colonia, experimentalmente hizo un experimento en el que crucificó a sus alumnos de medicina, pero no con clavos, sino con unas vendas, y observaba que a los 10 minutos
de estar colgados en posición de crucifixión, se producía el colapso ortostático, de tal forma que, sin embargo, si les ponía a sus alumnos un sucedáneum aquí, una especie de apoyo, pues sí que se restablecía la presión arterial y cesaba el colapso. ¿Y esto es lo que ocurriría con este hombre? Pues que se alzaría sobre su propio pie, sus propios pies que estaban clavados, para intentar respirar, y volvería una y otra vez a la posición de erección para poder respirar y de desplome, y esto haría que el crucificado, clavado sus nervios medianos como las cuerdas de un violín tensadas en un puente, arrancase enervante en gritos, ¿no? Y eran muy piadosos los romanos. Los romanos, para acelerar la muerte, pues practicaban un golpe seco en la parte anterior de la tibia y el peroné, que recibía el nombre de crurifragium, con una maza, como muy bien recoge la película de Mel Gibson. Entonces el sujeto que estaba en tensión se desplomaba y entonces ya no podía alzarse para respirar y moría. Esto no ocurrió con el hombre de la sábana, es decir, el hombre de la sábana no se le practicó crurifragium, y de hecho los evangelios nos relatan que los otros dos ladrones estaban muertos, pero que los otros dos ladrones estaban vivos, y este hombre estaba ya muerto. Entonces el soldado romano, para asegurarse que está muerto, pues con una lancea romana entre el quinto y el sexto espacio intercostal a nivel derecho, pues le atraviesa el tórax, y aquí vemos la imagen de esa lancea y esta sangre, que es sangre post-mortem, y que las dimensiones son las de una lancea romana, ¿de acuerdo? Atraviesa el espacio entre el quinto y el sexto espacio intercostal, y para los médicos forenses el relato de San Juan de Manó, sangre y agua, es factible y es posible, porque lo que dicen los médicos forenses es que aquí en el pericardio, que es la membrana que rodea el corazón, debido a la agonía, conforme va siendo más intensa la agonía, se hace un hidropericardio, y entonces la lanza romana atraviesa la aurícula derecha, que está llena en los cadáveres, los ventrículos están vacíos pero las aurículas están llenas, y sale sangre y agua del hidropericardio agónico. Aquí hay un estudio que conseguí en la pandemia del profesor Lerga Luna y del catedrático Leopoldo López Gómez, que habla exclusivamente de un estudio médico forense sobre la lanzada romana. Y últimamente, también en nuestra revista del Centro Español de Sindonología, Sánchez Hermosilla ha escrito pues un artículo completo de cómo fue esa lanzada romana, que es impresionante. Así que el evangelista dice que lo vio da testimonio. ¿Cómo sabía el evangelista que en un hidropericardio agónico podría salir sangre y agua? Pues él lo describió conforme lo vio. Y aquí tenemos el galo moribundo, la imagen del galo moribundo, donde vemos una lanzada, y era por la forma de entrenamiento de los ejércitos romanos, que protegían con el escudo la parte izquierda, que es donde estaba el corazón, y en la derecha infligían el golpe, ¿vale? O sea que el hombre de la sábana presenta una lanzada como se representa en el galo moribundo, por el esgrima del ejército romano, ¿lo entendéis, no? Aquí es una representación de la lanzada, el hombre de la sábana ya estaba muerto, esto es sangre con hidropericardio post-mortem, y esta es una imagen del profesor Miñarro, que es catedrático de Bellas Artes, y que ha hecho una reproducción del hombre de la sábana, ha hecho un Cristo sindánico, y que creo que está en Córdoba, si no me equivoco, ese Cristo. Y además tenemos que el hombre de la sábana, claro, se le desciende de la cruz, y vemos un reguero de sangre que los médicos forenses dicen que es sangre post-mortem, es sangre que proviene de la lanzada y que se encuentra en la región lumbar del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues que cuando se le desciende y se le pone en decúbito supino, parte de la sangre de la lanzada va hacia esta parte y empapa la parte de la sábana.
Entonces sabemos que hay sangre premortem y sangre postmortem, y esta sangre es sangre postmortem. Una representación del hombre de la sábana, de cómo estaría en el sepulcro. Aquí hay un estudio importante del catedrático profesor Villalain que ha sido publicado en Cuadernos de Medicina Forense, que es una revista muy prestigiosa de medicina legal, y que habla de la rigidez cadavérica del hombre de la sábana. Es decir, la tetanización de la musculatura respiratoria, los espasmos de la musculatura y la intensa agonía hacen que la rigidez cadavérica se instaure de forma pues prácticamente inmediata y que sea de forma muy intensa, y así debieron de vencer la rigidez cadavérica en los antebrazos y en los brazos para ponernos en esta posición, y sin embargo queda muy acentuada la rigidez cadavérica en las piernas. Por eso muchos copistas de la síndrome interpretaban que el hombre de la Semana Santa era cojo, porque realmente la rigidez fue intensísima y prácticamente inmediata, como en el caso de las muertes extenuantes, ¿no? Como cuando uno somete al ciervo que está en la caza de acoso a caballo a la extenuación máxima, y cuando le das el tiro de gracia queda instantáneamente rígido. Pues eso es lo que le ocurrió al hombre de la sábana, que murió y la rigidez fue prácticamente pues inmediata y además intensa. Una imagen de cómo estaría. Fijaros en las importantes marcas de flagelación que estarían por todo el cuerpo, incluido la región glútea, o sea, todo. La única región respetada fue el pericardio. Y vamos a ver las conclusiones y vamos terminando. Han vuelto, esto es lo que dicen los médicos forenses, que han vuelto, o la medicina legal, que han vuelto un cuerpo sin vida de un hombre de unos 80 o 81 metros de estatura, de complexión atlética, barbado, en rigidez cadavérica intensa, que ha sufrido malos tratos intravitan, como son puñetazos en el rostro, un bastonazo que ha roto el cartílago nasal, ha sido objeto de mofa, escupitajos en el rostro, se le ha mesado la barba, se le ha coronado de espinas, se le ha desnudado completamente y ha sido flagelado con un flagrum taxilatum de la época romana de manera sistemática, respetando la zona pericárdica. Presenta erosiones y escoriaciones en la espalda como consecuencia a que ha cargado un patibulum o cuerpo pesado en el Vía Crucis. Ha sido crucificado con 3 clavos, uno para cada muñeca y otro para ambos pies. Posteriormente ha muerto, se le ha aplicado una lanzada en el costado derecho del que brotó gran cantidad de sangre con suero, sangre postmortem. No se le ha aplicado crurifagium, norma habitual para acelerar la muerte. La causa fundamental de la muerte fue una asfixia por tetanización de la musculatura respiratoria o incluso la rotura cardíaca. Hay algunas teorías que hablan sobre ello. Las causas intermedias de la muerte, la hipovolemia, es decir, la pérdida masiva de sangre y los malos tratos. Que la causa inmediata de la muerte ha sido la parada cardiorrespiratoria, y esto es importante, que al hombre de la Sábana Santa se le ha aplicado una sentencia judicial correspondiente a una sentencia criminal de la época romana en la que ha habido irregularidades en el proceso penal. Es decir, el que era flagelado y no se le crucificaba, y el que era crucificado era crucificado, pero aquí se saltaron el procedimiento penal, ¿no? Aquí tenemos en Oviedo pues el paño que envolvió la cabeza del hombre de la sábana, y en ello está el Centro Español de Sindonología, y hay un estudio médico forense que ha durado más de 20 años con un equipo multidisciplinar de científicos, y que lo tenemos en Oviedo. Aquí tenemos al profesor Villalain, que me hice una foto con él cuando vino aquí a Pedro Muñoz, para que veáis que ha venido gente muy relevante a Pedro Muñoz. En el mundo para mí era el profesor de los profesores, y lo tuvimos disertando sobre el sudario de Oviedo. No sé si alguien acudió a esa charla, pero aquí tenemos el formato de lo que ocurrió en Pedro Muñoz, que se hizo una charla sobre el sudario de Oviedo y de la que vino el profesor Villalain Blanco. Y San Juan nos dice: entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, que es el sudario que tenemos en Oviedo, y creemos que es el sudario del hombre. Esta es una foto del sudario, de las manchas, son manchas informes. El profesor Villalain en un curso de antropología forense y arqueología forense nos decía que
que las manchas que se encontraban, tú encontrabas el paño y lo primero que se te ocurre es tirarlo de lo andrajoso que está a un contenedor de basura, y en Oviedo le encargaron la investigación médico-legal y dijo: iba a ser muy fácil esta investigación, iba a ser este paño andrajoso con manchas de café, ¿es sangre o no es sangre? No va a ser sangre, así que ya la peritación médico-legal ha terminado. Mantuvo las muestras que iba a coger en la caja fuerte durante 7 días, diciendo: Dios mío, si esto es tu sangre, es lo más grande que me ha ocurrido en la vida. Y resulta que era sangre. ¿Y a que no sabía de qué grupo sanguíneo? A ver. Así que, entonces, bueno, esto es una superposición, voy a pasar esto muy rápido. Lo importante es que las manchas, a lo que se llega a la conclusión de estos 20 años de investigación, y es a lo que estamos, el equipo del Centro Español de Sindología, es de que las manchas del sudario de Oviedo coinciden con las manchas de la sábana santa de Turín. Coinciden, Y el estudio lo han hecho forenses, hematólogos, especialistas en textiles, es decir, es increíble. De eso da para otra charla. Así que, ¿quién es el hombre de la sábana? Vamos a hablar de algunas cosas que se han dicho. Clive Pince y Lynn Pinckney han dicho que el hombre de la sábana es Leonardo da Vinci. Pero hay una objeción importante, es que Leonardo da Vinci la hace en 1452. Y históricamente ya tenemos constancia que el 22 de marzo de 1453, Margarita de Charny, que era la tataranieta de Godofredo de Charny, entrega la sábana santa al duque de Saboya, a Luis II de Saboya. Con lo cual, Leonardo da Vinci pinta la sábana siendo un niño de pecho. Tenía 1 año de edad. Qué ridículo es, por Dios. ¿Quién es el hombre de la sábana santa? Algunos han dicho que es Jacques de Molay, el maestre templario que murió junto a Godofredo de Charny, otro templario, en la hoguera por orden de Felipe V, el Hermoso. Sin embargo, un cadáver chamuscado ofrece esta imagen. Quien defiende esta teoría dice: bueno, es que la sábana pues era de Jacques de Molay. Pues no, pues, veis la gran diferencia, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos viene ahora? Bueno, estamos terminando, ya nos aburro mucho. A ver. Vale. Bueno, hubo un congreso internacional sobre la sábana santa en 2012. Este señor de aquí es un cineasta que ha hecho varias películas sobre la sábana santa, David Rolfe, y en la Declaración de Valencia del año 2012 se lanza un reto a la comunidad científica y dice lo siguiente, esto es que es muy importante: que se lance un reto a cuantos afirman que han podido reproducir con medios artificiales dicha imagen. Y el reto es este: que presenten a la comunidad científica sus modelos para poder comprobar si en ellos se dan las mismas características que se observa en la de la síndone. La síndone y su imagen deben ser contempladas como un enigma único, para el cual hasta ahora no se ha dado una explicación científica, y eso es verdad, a pesar de la datación por carbono 14. Cualquiera que afirme que la síndone es un artefacto medieval y que a la vez presume de credenciales científicas, debe primero demostrar cómo la imagen tiene las siguientes características. La imagen corporal se crea con cambios moleculares en las fibras de lino. También hay mucha sangre, no hay imagen corporal debajo de las manchas de sangre. La imagen corporal no penetra por debajo de las fibras más superficiales. La imagen corporal no es visible cuando se ilumina con luz transmitida, pero las manchas sí se pueden ver. La imagen corporal varía en intensidad de manera que está relacionada con la distancia entre la tela y el cuerpo cuando se formó la imagen, es lo que hemos dicho anteriormente del VP8. No se aprecian los laterales del cuerpo ni siquiera en las áreas que la sangre se han transferido a la tela o entre las imágenes de la cabeza. La resolución de la imagen es suficiente para resolver detalles del cuerpo de unos pocos milímetros. No hay bordes ni direccionalidad en la imagen dentro del plano.
La imagen tiene características visuales de un negativo fotográfico, es decir, la luz normal y las zonas oscuras están al revés. ¿Y quién es este hombre? Bueno, esta me la voy a saltar porque voy a pasar a la siguiente. Este es el profesor Bruno Barberis, que es catedrático de matemáticas de la Universidad de Turín. Y haciendo un cálculo de probabilidades con unos ítems matemáticos que ellos introducen, dice que hay una certeza más que razonable, es decir, que hay 52, para que no sea el hombre de la sábana santa, no sea Jesús de Nazaret, tiene que tirarse 52 veces seguidas en la ruleta el mismo número y el color al mismo tiempo, aparecer el mismo número y el mismo color al mismo tiempo. Es decir, la probabilidad matemática es prácticamente nula. Es decir, hay una probabilidad entre 220.000 millones de probabilidades de que no sea Jesús. La pregunta que os hace el hombre de la sábana, para mí, lo más importante es esta. ¿Quién decís que soy yo? Y os voy a dejar una reflexión. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Un hombre que predicó en un terreno más pequeño que Galicia, que no era rey, que hablaba de perdonar a sus enemigos. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Un hombre que fue coronado de espinas, que aguantó una flagelación sistemática que nadie podríamos aguantar. Se dice que el hombre de la sábana tuvo 4 tipos de shock. Un shock psicógeno, que ya aparecería posiblemente por el sudor de sangre que tendría en el huerto de los olivos, por la hematohidrosis que tendría, por la hematidrosis, que es como se llama en términos científicos, por esa tensión psíquica que está demostrada que una persona con una intensísima tensión psíquica puede sudar sangre. Un shock psíquico, un shock neurógeno, por la cantidad de latigazos que le pegaron. Un tercer shock hipovolémico, por la pérdida de sangre. Y un shock cardiogénico que probablemente terminó con la rotura de su corazón. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Un hombre del que se sigue hablando hoy en día. Los emperadores, los reyes y las altas esferas han desaparecido. De Jesús de Nazaret se sigue hablando. Se sigue hablando hoy en día. Un hombre que supo perdonar y supo amar hasta el final. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, que supo darnos hasta su madre, por amor a los demás, que aguantó todo, absolutamente todo. Los sufrimientos fueron tremendos, una tortura escalofriante, simplemente con el simple bastonazo que le dieron, cualquiera de nosotros habría caído al suelo, colapsado, que aguantó unas heridas con instrumentos aguijonados, que le estaban produciendo dolores paroxísticos. Quien sepa lo que es una neuralgia del trigémino me comprendería. Hay gente que se quiere suicidar por tener un dolor neurálgico. Él lo aguantó. Que dio su última gota de sangre por amor. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Yo tengo muy claro para mí quién es Jesús de Nazaret. Os dejo esta reflexión a vosotros. Para vosotros, ¿quién creéis que soy yo? Y a partir de ahora, ¿qué vais a hacer por él? Gracias.